dijimos en la venta del programa, en el bloque anterior, tenemos ya enganchado en línea a nuestro invitado. Aparte de ser presidente del Grupo Provincia, es intendente en el conurbano de uno de los municipios más peronistas que tiene el conurbano, el municipio de Merlo. Lo tenemos enganchado a Gustavo Menéndez. Buenas noches, Gustavo. Yanina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Yanina, hola Elías, un saludo grande a toda la producción periodística, a todo el equipo, a los oyentes. Un gusto hablar con ustedes. Gracias, igualmente. Hacía rato que no hablábamos en Mirada Nacional con vos, así me tenían abandonado. No, o vos nos tenías abandonado nosotros, pues una vez te llamé y no podías, conste, ¿eh? No me olvido, mirá que la nota la cierro yo. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Todo bien. Ahora justo estamos compartiendo una cena con veteranos de guerra de aquí de Merlo, que viajamos el año pasado a Malvinas con ellos, así que es un reencuentro hoy con ellos. Siempre estamos en contacto, pero bueno, estamos preparando con intendentes de todo el país lo que se va a llamar el Pacto de Ushuaia, sí, donde se va a firmar un acuerdo entre muchos intendentes de todo el país por toda la cuestión antártica, que es la discusión más importante de la humanidad para los próximos 100 años, se diría, y todo lo que tiene que ver con la soberanía argentina en las islas, en todo el archipiélago, y lo que está sucediendo, ¿no? En estos momentos en la República Argentina. Así que estaba charlando con ellos bueno, sobre ese tema. O sea que tenemos la primicia, la reunión. Tenés la primicia, todavía no lo hablamos con ningún medio. ¿Te das cuenta? La primicia para Mirada Nacional. Ahí me encantó, Gustavo. Escúchame, Gustavo, ayer, bueno, obviamente, que más decirlo, todo el mundo lo sabe, se hizo en Capital la movilización, digamos, por la prisión domiciliaria de Cristina, que obviamente que se la otorgaron justamente para ver si podían suspender esta movilización o esta marcha que hacían para Comodoro Pi. Igualmente los militantes y parte del pueblo se unió a esta movilización y pidieron obviamente, por así decirlo, que la liberen a Cristina, ¿no? Pero yo te escuchaba en una nota que hiciste en Argenzuela, en Radio 10, creo que fue el día anterior a la movilización, donde vos le comentabas que esto era lo urgente, pero que lo importante, ¿sí? Lo importante era la proscripción y que después de esta movilización que se dio el día de ayer, tenían que ver qué estrategia iban a tomar por el tema de la proscripción. ¿De qué trata eso? ¿Cuál es la estrategia? ¿Lo hablaron? ¿Se juntaron? Bueno, la estrategia tiene distintas clasificaciones y subclasificaciones. No la voy a contar toda al aire para que no se entere todo el mundo, pero sí te puedo decir que está, por un lado, la estrategia judicial, por otro lado, la estrategia política, la estrategia legislativa y la movilización del pueblo. Sentimos que ha oficiado como una especie de despertador de conciencias la condena de una inocente, y sobre todo con prácticas de lawfare que han quedado tan al descubierto, al negarle a Cristina como ciudadana de la República Argentina, que ha sufrido la vulneración de todos sus derechos en juicio. La comunidad internacional obviamente está manifestándose al respecto, así que ese concepto de que algunos piensan que porque la metieron presa Cristina no va a seguir siendo tal vez la jugadora más importante de la República Argentina en materia política, están muy equivocados. Y volviendo a la pregunta sobre la estrategia, sobre la proscripción, que es tal vez lo más grave de toda esta injusticia que rodea a Cristina. Vos viste cómo les molesta que salga al balcón, que baile, que se ría. Estuvo en duda en algún momento la utilización del balcón, la no utilización del balcón. Ustedes ya saben la noticia de la respuesta sí, de la justicia. Así que la proscripción de Cristina es, como te diría, el eje central
de estas circunstancias, porque es la primera vez en la historia que se proscribe a un político, a un dirigente, las características que tiene Cristina, que ha sido presidenta y demás, que se le impide cumplir con su derecho constitucional. Habida cuenta que, bueno, hay un precepto constitucional de elegir y ser elegido, ¿verdad? Sí. Las leyes que hablan de la proscripción son leyes inferiores a la Constitución Nacional. Son leyes nacionales. La aplicación del derecho penal, por ejemplo, ¿no? Que en este caso, basado en el derecho penal, termina esta condena pesando sobre Cristina. Pero bueno, es violatorio de un concepto constitucional. Ahora vos me Así que bueno, eso es lo que más llama la atención en el mundo, ¿no? La prescripción perpetua de una persona. Así que bueno, así operan, ¿no? No, obviamente, pero ahora vos me decís que hay varios puntos de estrategia, obviamente no te voy a preguntar el judicial, pero sí se puede contar parte de la estrategia política. No, por supuesto, la estrategia política ya empezó a despuntarse, se comenzó a ver, la estrategia política es en base a la figura de Cristina, todo lo que ha generado estos días. Por ejemplo, en el PJ, estos días, hemos visto compañeros, compañeras que no venían hace años. Hemos visto abrazarse compañeros, compañeras que hace años que no se abrazaban. La estrategia política está enmarcada dentro de una estrategia general, si bien la política para nosotros es lo más importante y lo que nos compete. La política necesita una mayor representación en los escaños que se ponen en juego en este año, en los que se van a poner en juego en el año 27. Es parte de que no vuelva a suceder nunca más. Hay que cambiar muchas reglas del juego. Para eso vos necesitas tener una mayor representatividad en el poder legislativo, que es quien dictamina las leyes en la República Argentina. Para hablar de una reforma judicial, por ejemplo, donde el poder judicial es el único de los tres poderes que en los cuales no participa el pueblo, no los elige, y encima no solamente eso, que no se someten a la voluntad popular cada una determinada cantidad de tiempo para ver si el trabajo o la tarea que llevan adelante es la correcta o no. No solamente eso, sino que son funcionarios de por vida, a perpetuidad. Esa propuesta la había hecho Gustavo Cristina en su momento, de que los jueces de la Suprema Corte tenían que ir a votación como iba cualquier puesto político. Exacto. Bueno, eso es parte de la estrategia política, aparte de reorganizar el campo popular con eso en el peronismo, para dar las batallas que se avecinan, ¿no? En un momento muy complicado de la República Argentina, donde hay que entender que uno de los principales objetivos de este gobierno y sus aliados y sus mandantes es precisamente derribar esa fuerza popular expresada democráticamente. Ellos viven atacando a la política, viven atacando a los partidos políticos con una virulencia, con una violencia que no se había visto nunca en la República Argentina. Esos golpes, ese ataque va directamente a nuestro sistema de representación, a nuestro sistema democrático. Imagínate vos, debe ser el único presidente. El presidente es el jefe del Estado. Ese es el único presidente en el mundo que dice que vino a actuar como un topo para destruir al Estado, porque el Estado es el problema real que le impide a los países salir adelante. Vos imagínate. No, bueno, no podemos hablar, es impresentable, mi ley es impresentable, claramente. Pero imagínate vos, ponele, algo aspiracional para la Argentina sería que la Argentina en algún momento pudiese ser parte del G7, los 7 países más poderosos del mundo. Sí. ¿Coincidimos en eso? O sea, sería claramente buenísimo que la Argentina participe del G7. Bueno, en el G7 no hay ningún Estado débil. Ninguno de los países del G7 tiene un Estado débil. Ninguno de los presidentes que componen los países del G7 actúan como topo intentando destruir el Estado. Y ningún Estado... Ninguno de los países del G7 tiene una industria nacional pobre, no, tiene una industria nacional fuerte. Ninguno de los países del G7 dejó de invertir en obra pública. Ninguno de los países del G7 dejó de invertir en educación o en salud. O sea, este tipo se moriría de gusto de si lograra, bajo su gestión, pertenecer al G7. Pero hace todo lo contrario.
dice que admira a Israel, y fíjate lo que es el Estado de Israel, independientemente de todos los líos que hay en aquella zona del mundo, que dicho sea de paso, gracias a la actividad internacional del presidente, nos arrastran a un conflicto que no es nuestro, y que siempre Y que Argentina ha mostrado neutralidad. Claro, fue arbitraria, Que, nunca no... exacto, y que Neutral, quiero además decir. nos hace perder el apoyo de por lo menos más de una docena de países de musulmanes, de países árabes, que siempre apoyaron nuestro reclamo por Malvinas. No, Que todo lo que totalmente. está haciendo nuestro presidente atenta contra todo eso. Entonces, cualquier país del G7 hace todo lo contrario de lo que está haciendo este tipo. No, eso ni hablar, Gustavo. A ver, acá todos sabemos que es impresentable y que lo que él está haciendo no es digno de ningún presidente de ningún país. Pero si yo te llevo un cachito para atrás, yo te llevo a la marcha de ayer o a la movilización de ayer, como quieras llamarle. Vos, si no tengo malentendido, participaste de la organización de la marcha, ¿no? Sí, estuve ahí en el Consejo Superior con varias responsabilidades. Bueno, ¿y cómo fue ese armado de esa movilización, de esa marcha? Primero, para que la gente sepa, ¿no? Fue muy fácil. Realmente, Janina, no te voy a decir otra cosa, porque en realidad todo el mundo quería movilizarse. Me pasó a mí en la organización que tuvimos acá en Merlo, y nos pasó también en el PJ. Vos, a cualquiera que convocabas para que movilice, lo hacía con gusto, y también, si vos te fijas bien ayer, hubo mucha gente silvestre que fue por fuera de las organizaciones. Sí, totalmente, ciudadanos de a pie, Eso es que lo no eran que militantes. despierta a Cristina, eso es lo que despierta a Cristina, porque viste que el pueblo no olvida, no traiciona, no le da la espalda a quien jamás lo traicionó, lo olvidó ni le dio la espalda. Entonces, amor con amor se paga, y eso se vio ayer. Imagínate que es la primera vez en la historia de la República Argentina, y creo yo de la historia del mundo, que se junta una plaza entera, cientos de miles de personas, a escuchar un audio de una persona que está detenida. De una persona. Ahora, ¿cómo fue? Inédito. A ver, Gustavo, yo no sé si vos tenés contacto directo con Cristina, ahora con la domiciliaria, si sabían ustedes de ese audio que se pasó en la plaza, o Sí, ¿estaba sabíamos. Cristina dentro de la organización de este movimiento o fue todo? No. Obviamente que nosotros vamos informando, en contacto, bueno, está con ella en contacto Teresa, Mayra. Yo la última vez que estuve con ella fue hace 5 días, cuando ella visitó el partido, pero bueno, siempre telefónicamente estamos en contacto con ella o con el equipo que convive con ella a diario. Sí sabíamos que iba a haber un audio, se estuvo debatiendo en la organización cómo transmitir ese mensaje. Lo que sí me sorprendió a mí, porque yo no lo sabía, y te tengo que decir la verdad también, Sí. es que después llamó por teléfono. El Sí. audio sí lo sabíamos que lo íbamos a mandar, pero después llamó por teléfono, ahí en vivo, y Sí, se que ella comunicaba con la hacía, gente que le contestaba. claro, tal cual, que ella preguntaba a ver si me adapto a la tecnología, sí, una cosa así, si funciona, decía. Sí. Ahora, Sinceramente a mí me emocionó mucho, y yo que estoy acostumbrado, ¿no? Por ser un militante, estoy acostumbrado a lo que se genera, esa energía tan particular de un lugar donde hay miles y miles de personas. La verdad que me emocionó, y no me deja de emocionar Cristina, la entereza, la fuerza, las ganas, la inteligencia, la capacidad de análisis. Realmente ¿y yo cómo? estoy orgulloso de pertenecer a este movimiento, ¿no? No, obviamente. Ahora, ¿cómo ves que impactó esto en la sociedad y cómo ves que impactó también no solo en el gobierno, ¿sí? Sino en la clase política, en el ciudadano de pie? ¿Cuál fue el impacto que tuvo esta movilización? Va a pasar un tiempo todavía para que podamos medir con exactitud el impacto. Yo te digo lo que se ve a priori, las sensaciones. Sí. No puedo hablar de medición, sino de sensaciones. Bueno, yo creo que el accionar de la justicia y de este gobierno nacional está profundizando esa grieta. Pero sí hay un montón de gente que tal vez no son cercanos a nosotros, que se ha solidarizado y que ha comprendido que es una persecución que es peligrosa para la institucionalidad del país.
porque bueno, ahora parecía que era una cruzada de la justicia por detener a alguien y que esa detención iba a cambiar todos los cimientos del país. Y bueno, acá se siguen perdiendo todos los días miles de puestos de trabajo, se sigue arrastrando a gente a niveles de pobreza desgarradores, las prótesis siguen sin llegar, los remedios contra el cáncer siguen sin llegar, los abuelos siguen abandonados, las jubilaciones siguen por el piso, los sueldos siguen por el piso, y cada vez se hace más difícil vivir en la Argentina, ¿no? No, claramente. ¿Y cómo impactó esto en el gobierno? ¿Cómo le impactó al gobierno? ¿Crees que hay un ganador? ¿Crees que hay un perdedor? Para mí el gobierno no puede creer, o sea, porque piensan que, bueno, con esto la matamos a Cristina, la dejamos deprimida, encerrada, Cristina la jubilamos con esto, y fíjate cuál fue la respuesta, casi espontánea te diría, de un pueblo que no olvida que en otro tiempo en Argentina se vivió mejor. Yo te digo la verdad, Yani, no conozco a nadie que le vaya mejor desde que tenemos a Milei en el gobierno. No, eso desde ya que no, Ay, yo no tengo tampoco. amigos que están en la timba financiera, pero no conozco a nadie que le vaya bien o que le vaya mejor. Bueno, pues es un gobierno que favorece a la timba, por eso le va bien, pero a nosotros que somos laburantes y que somos ciudadanos de a pie, obviamente este gobierno No, y a los se está empresarios tampoco le destruyendo. va bien, Yani. A los empresarios, está destruyendo la industria nacional. Eso que fue un orgullo para los argentinos, que es nuestra industria, que genera puestos de trabajo, que genera riqueza, que después se distribuye. Están destruyendo la industria nacional, están destruyendo las pymes, o sea, años y años de esfuerzos familiares para llevar adelante un sueño, desarrollarse, destruidos y sin posibilidades. Así que realmente estamos en un barco sin timón, que va a la deriva. Y eso se va sintiendo. Obviamente todavía tiene niveles de aceptación, gente que todavía cree que va a suceder un milagro, pero es cuestión de tiempo, Ahora, Gustavo, no quiero hacer obviamente futurología, ni quiero que la hagas, ¿no? Pero a partir de todo esto que pasó, a partir, digamos, de un gobierno que quedó debilitado, una Cristina que se hizo más fuerte que lo que estaba, o sea, siempre fue fuerte, pero se hizo más fuerte de lo que estaba antes, pensaron, como vos dijiste, que le iban a jubilar o retirar, y ella está más activa que nunca. Ahora, ¿cómo se reorganiza de cara a las elecciones de octubre? ¿Cómo se reorganiza el peronismo? ¿Cómo se reorganiza en la provincia de Buenos Aires, ya que vos sos parte de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo ves? ¿Van a ir Mire, en boleta única, en bueno, lista de unidad? ¿Qué va a sí, pasar? no hay posibilidades, de enfrentar este proceso electoral que tenemos en ciernes de otra forma que no sea en la unidad, Por eso te decía, esto ha oficiado como despertador de conciencia, ¿verdad? Así que si hay alguna cabecita que esté pensando en que cabe la posibilidad de que el peronismo vaya dividido, yo le diría que bueno, que vaya cambiando de pensamiento, porque el peronismo va a ir unido como lo hizo siempre en los momentos cruciales de la historia argentina. ¿Cómo se arma eso? Con mucha generosidad, con mucha humildad, como ha sucedido con la dirigencia peronista cada vez que el país o la patria, el pueblo estuvo en peligro. Se deja de lado cualquier diferencia de facción, de coyuntura, para anteponer delante de eso los sagrados intereses del pueblo y de la patria. El peronismo tiene que volver a ser esa herramienta que el pueblo utilice en defensa propia. Y creo que vamos por buen camino, El otro día, en una de las reuniones del PJ, estuvieron los 7 gobernadores, hace un montón que no se contaban los 7 gobernadores, y hacía mucho más que los 7 gobernadores no venían al PJ. Hubo 4 en forma presencial, y 3 que se conectaron desde sus provincias por Zoom, todos haciendo aportes muy importantes a través de sus miradas en cuanto a la reorganización del campo popular, que no solamente es la reorganización del peronismo, sino de algo mucho más amplio. Sí, Que incluso tiene que ver con este campo popular. en la primera reunión, Gustavo, había estado Guillermo Moreno, había estado Grabois, había estado Massa, o sea, ya se habían juntado diferentes facciones del peronismo. Esa vez eran los presidentes de los distintos partidos.
Eran todos los presidentes eran los perfecto. presidentes de los partidos. Y después el martes se reunieron los gobernadores con el Consejo Superior. Yo soy parte del Consejo Superior, por eso pude estar compartiendo esa reunión, que fue muy linda, fue Y en la interesante. interna de esa reunión, ¿qué salió con los gobernadores? No, lo que Lo salió que es se eso, pueda contar, ¿no? O lo que quieras contar. la construcción de un gran fuerte, de un gran frente, y la necesidad que tenemos de ampliar lo que veníamos siendo, de abrazar, sentarse, acordar, con distintos sectores que tienen que ver con el quehacer político en la República Argentina. Y, Por eso decía que viene el momento de la reconstrucción. Ahora tenemos un primer test que son estas elecciones. O sea, ¿Cómo en lo estas ves elecciones, desde tu ¿cómo? punto de vista o desde tu experiencia? Obviamente que es muy importante, desde tu experiencia en la política, también has sido presidente del PJ provincial, o sea, en esa experiencia de política y de militante, ¿cómo lo ves de cara a octubre? Mira, nuestra fuerza política viene perdiendo las elecciones intermedias. Viste, son las elecciones grandes donde se eligen los poderes ejecutivos, las elecciones chicas donde eso no sucede, que se eligen los legisladores nada más. Nosotros desde el 2009 ganó de Narváez. Sí, En el 2013 ganó Sergio Massa, que estaba por fuera del que peronismo. estaba por En fuera, el sí, sí. 2017 ganó el PRO, ganaba el PRO. En el 2021 tampoco ganamos esa elección. Son elecciones para nosotros muy difíciles, pero no es lo mismo encararlas todos juntos que encararlas con el peronismo dividido. No, no Creo es, que claramente. va Era a ser. necesario que el peronismo, o sea, nosotros como militantes y como periodistas veíamos que era necesario que el peronismo se junte sí o sí, porque si no estaba bastante complicada. Ahora, ya que hablamos de las elecciones, te hago otra preguntita que la tengo ahí en el tintero. El tema de vos viste que la participación electoral fue muy baja, el 50%, una de las más bajas de la Ese es uno de los historia. grandes ¿Vos, desafíos que hay por delante. vos creés que con esto que pasó, con el peronismo unido, eh, obviamente me imagino que con el peronismo unido van a salir a buscar ese voto decepcionado, esa gente que no fue a votar porque está decepcionada de la clase política, ¿creés que va a aumentar ese número de votantes? Mira, había millones de personas en la provincia de Buenos Aires que la querían votar a Cristina. Ahora Cristina no va a tener esa posibilidad. Eso es desmovilizante en sí mismo, ¿no? Ahora, tenemos que intentar que la gente sí vaya a votar, sí transmitirle a nuestro pueblo de la provincia de Buenos Aires que independientemente de lo que tengan decidido, sí vayan a votar. Ese es uno de los grandes desafíos del momento, porque claro, la gente no se siente interpelada y entonces no va a votar. No, Pasó en la es ciudad de que Buenos Aires, se pasó en notó las en provincias Cava. del norte. Pero eh, sobre todo yo creo que lo más impactante, o lo que más me impactó a mí, está bien, yo soy de Buenos Aires, ¿no? Pero lo que más me impactó es la capital. Y creo sí, que fue tremendo. eso fue tremendo. Y que vaya un 50% de la gente a votar, digo, wow. Entonces, digo, la gente está totalmente desilusionada. Nosotros también, vos sabés que somos militantes de 3 de febrero, y nosotros le Sí. ponemos el pecho, salimos, caminamos, y la gente no quiere, es como que está decepcionada, no quiere escuchar, no le cree a nadie. Entonces, digo, como militantes y sobre todo lo que es la clase política o los dirigentes de alto rango, tienen que salir, tienen que moverse, tienen que buscar ese voto desilusionado, ¿no? Es de arriba, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, los dirigentes tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y la verdad que para que un pueblo sea leal, para que un militante sea leal, los dirigentes deben ser heroicos. No venderse, no alquilarse, no doblarse. Y eso es muy importante. Por eso Cristina sigue teniendo el caudal de votos que tiene, ¿no? Así que esto tiene que ser una respuesta colectiva. Tiene que ser Uh, una respuesta colectiva
y a mí me encantaría que como un tributo a ese precio tan alto que está pagando Cristina por no haber traicionado nunca al pueblo, que el pueblo le pueda regalar en esta elección y en el 2027 un triunfo, ¿no? O si no es un triunfo, la recuperación del peronismo en términos de capacidad de interpelar a la sociedad y de representar a la sociedad. Totalmente. Última, Gustavo, y te dejo que sigas en tu cena y en tu reunión. Después nos contarás en la interna qué pasó. Así como periodistas, viste que somos chusmas, así que vamos a mandar mensajitos. Pero, ¿algún mensaje que le quieras dejar a los compañeros? A los compañeros que agradecimiento porque nos han hecho vivir una jornada que va a quedar en los anales del peronismo como la de ayer. El peronismo el campo popular con ella en el peronismo no para de generar récords en la República Argentina, y sinceramente lo que ha sucedido ayer muestra a las claras que el peronismo está más vivo que nunca y con unas ganas de volver. Así que a los compañeros, si estaban enojados, y bueno, intentemos que se les pase el enojo. Si estaban decepcionados, y bueno, hay que hacerse cargo de los errores que podemos haber tenido. Si estaban desmotivados, y bueno, no hay que bajar los brazos, porque la lucha que tenemos por delante va a ser dura, va a ser por algún momento desigual, pero vale la pena porque están en juego muchas cosas en la República Argentina, y cada vez que el peronismo no es esa herramienta poderosa que el pueblo puede usar defensa propia, el pueblo sufre mucho. Así que todos los que sentimos que por nuestras venas corre sangre militante, tenemos que volver a la arena del debate, a la arena de la defensa de nuestras ideas, de nuestros ideales, y que nos necesitamos a todos. Totalmente. Así que y lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer, Gustavo, también desde acá desde Mirada Nacional, obviamente que vamos a subir este recorte, vamos a subir este mensaje que vos le dejás a todos los compañeros, obviamente te vamos a etiquetar para que también lo compartas, y este mensaje circule con los militantes que nos siguen, con los que te siguen a vos, porque esto se tiene que escuchar. La gente tiene que volver a tomar conciencia y tenemos que salir todos, ¿me entendés? Porque tenemos que volver a ser gobierno. Así es, y nadie tiene que ser tibio en este tiempo, porque el desafío que tenemos por delante es demasiado grande. Así que apelar en ese sentido a las compañeras y a los compañeros, que todos nos concentremos en ese momento mágico en el cual abrazamos la política como la herramienta para transformar la realidad. Esa vez que por primera vez nos sirvió la sangre, se nos revolvieron las tripas al presenciar una injusticia y querer reparar esa injusticia y querer ayudar al más débil. Bueno, ese es el momento exacto en el que una persona se hace militante político. Bueno, recuperar desde el fondo de nuestras historias personales ese momento que es mágico, y que eso nos mueva a volver a trabajar. No, pero viste que el militante político nunca trabaja para sí mismo, siempre trabaja para los demás. Totalmente. Y está lleno de héroes sin capa en todos nuestros barrios, de militantes políticos del peronismo que dejan la vida por sus vecinos, por sus semejantes, y que nunca bajan los brazos. Bueno, eso existe, eso es real. Tenemos que enfocar toda esa energía que es muy poderosa, y enfocarla en la necesidad que tenemos de transformar esta realidad en la Argentina. Totalmente, clarísimo. Gustavo, muchísimas gracias, compa, por tu tiempo con Mirada Nacional, y te dejo seguir con tu cena y con tu reunión, y gracias también por la primicia. Estamos en contacto, dale. Dale, a disposición, te mando un beso grande, saludos ahí a todos los compañeros. Gracias, Gustavo, beso grande. Chau.